Buenas noches, chicos. ¿Puede ver la pantalla? Sí, Aux, sí se ve. Ya, gracias. Bien, como creo que esta semana definen cuándo va a ser su examen de secado, continuaremos con algunos ejercicios más. A ver, ¿qué nos dice este ejercicio? Para secar arena se emplea un secador rotatorio de 6 metros de longitud y 1,2 metros de diámetro, al que entra en contracorriente aire que se toma del exterior a 21 con humedad relativa de 90% y se calienta a 90 grados. La arena entra a 34,25% de agua en base seca y sale con 2% de agua. El aire sale del secadero a 38 y se maneja 1 tonelada por hora de arena y nos dice que supongamos que la superficie de la arena está siempre mojada. Calcule la temperatura húmeda del aire a la entrada del secadero y el volumen de aire que se toma por segundo desde el exterior a 21 grados centígrados. Bien, entonces, a ver, vamos al inciso A. Prácticamente podemos graficarlo, que entra el aire del medio ambiente que está a 21 grados centígrados y tiene una humedad relativa del 90%. Ok, justamente este aire, para que el secado sea un poco más efectivo, se lo va a colocar en un eh, calentador para aumentar la temperatura. Entonces, aquí voy a dibujar su resistencia. Este va a transmitir una cierta cantidad de calor. Y va a salir el aire a otras condiciones. Se va a estar referido a la temperatura, o bueno, se va a calentar hasta la temperatura de 90 grados. Y esto recién lo vamos a colocar en el secador, que es un de tipo rotatorio, parecido al tipo túnel, donde ya nos dan la longitud y el diámetro del mismo. Entonces lo podemos dibujar más o menos. Sí, va a ser. Entonces, el diámetro es igual a 1,20 metros y la longitud 6 metros. Y como entra en contracorriente, tiene que entrar por el otro extremo el sólido húmedo. Justamente en que sale, nos dice que sale una temperatura de 38 grados centígrados. Y se maneja 1 tonelada por hora seca. Ya nos dan el flujo de el mismo también. Entonces lo colocaremos o de sólido seco es igual a por hora. ¿Qué nos piden? Calcular la temperatura húmeda del aire a la entrada del secador, sea esta temperatura, ¿no? Y si se ve, el volumen de aire que se toma por segundo del exterior a 21 grados. Volumen, flujo volumétrico, en otras palabras. A ver, entonces, para este caso, el inciso A es el más sencillo. Como primero está en un precalentador,
¿qué es lo que se mantiene constante? La humedad, ¿no? Porque en este precalentador no se modifica el aire, tampoco nos dice que se condensa, ¿no? Como se precalienta, simplemente va a cambiar la temperatura. O sea, si hacen el diagrama ciclométrico, a ver, lo voy a dibujar aquí. Estas son las líneas de humedad relativa. Esta sería la humedad absoluta. Y aquí sería la temperatura de bulbo seco, ¿no? Básicamente estamos aquí. En este punto sería 90% de la humedad relativa. Entonces, cuando se precalienta, simplemente sigue una línea recta, ¿no? Aquí la temperatura era de 21 y pasa a ser de 90, pero se mantiene constante la humedad absoluta. Entonces ya tenemos un dato inicial. Entonces, primeramente calcularemos la humedad que entra antes de entrar al precalentador. Sería igual a la relación de los pesos moleculares del agua sobre el aire por la humedad relativa inicial, la presión del agua saturado sobre la presión de trabajo de operación menos la humedad inicial por la presión de saturación, y con esto calculamos la humedad inicial. Ver, reemplazando 18 kilogramos de agua sobre kilomol. Esto sobre 29 kilogramos de P por 0,9 por hora. Como no tenemos las condiciones, no tenemos la tabla, ¿no?, de saturación de vapor, tenemos que recurrir con la ecuación de Antoine. Y la ecuación de Antoine nos daba que para el agua los coeficientes o las constantes es igual a 8,07131 1730,63 y C 10 elevado a menos B, temperatura más C, siempre y cuando la presión esté en, ¿qué revisaré?, milímetros de mercurio, y la temperatura en grados Celsius. Entonces, si reemplazan justamente con la ecuación de Antoine, para ser un poco más rápido, tendría que salir 18,587 milímetros de mercurio. Abajo no me dice que es en la ciudad de La Paz, tomo entonces a nivel del mar. 160 menos 18,587 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, la humedad inicial, ¿cuánto me da? 0,01397, ¿no? Kilogramos de agua sobre kilogramos del gas seco o el aire. Bien, eso es lo que se mantiene constante. Entonces ya tenemos la humedad que entra en el secador. Ahora, cuando te piden la humedad de bulbo húmedo, ¿qué ecuación recurrimos? A la ecuación de
la teoría de bulbo húmedo, ¿no? Nos decía que la humedad a esa temperatura menos la humedad es igual a 0,222, que es una constante para el aire y el agua, sobre la entalpía de vaporización a medida de la temperatura de bulbo húmedo por la diferencia de las dos temperaturas. Ok, eso se cumple para el secado. O también se ha demostrado que se puede recurrir también a esta ecuación, ¿no? Que se refiere también a una humidificación adiabática, debido a que justamente tienen la misma pendiente, siempre y cuando sea para el aire y el agua. Para otros compuestos no se cumple. Ahora, ¿cuál tomamos? Básicamente se podría tomar cualquiera, pero lo que vi con este sería un aproximado más, con un valor más cercano a la respuesta, porque en esta ecuación eh, considera que esta constante no varía mucho, pero en realidad sí varía porque depende mucho de la transferencia de masa, que está en función también de la temperatura, solo que para redondear en muchos cálculos se lo redondea a 0,222. Entonces, esta ecuación recurriremos es un poquito más precisa, pero en sí pueden utilizar cualquiera. El resultado varía por un decimal, básicamente. Bien. Entonces, en la saturación se sabe que la humedad tiene que ser del 100%. Entonces, vamos a reemplazar 18,29 por la diferencia, la relación entre las dos presiones, 760, y aquí va a ser 10 A más B, con la temperatura de saturación más C, que es A menos B, perdón. Y abajo igual. Esto para permitir despejar justamente la temperatura de saturación. Ya. Entonces aquí igual. Ah, no, esto ya está. En el otro caso va a ser eso. Ya. Menos justamente la humedad absoluta que calculamos. 17. Esto va a ser igual al calor específico de la mezcla, que si se recuerdan era 0,24 más 0,46 por la humedad de saturación. Entonces lo colocaremos, esto se va a repetir. Todo esto sobre la entalpía de vaporización, que justamente también depende de la temperatura de saturación. Es 597,2 por 374,4 menos TS sobre 374,4. Esto está elevado a 0,38 y finalmente la temperatura, en este caso como se mantiene constante, utilizar la temperatura de entrada al secador, que sería de 90 menos TS. Y de aquí tenemos que despejar justamente TS.
Pueden ser mediante iteraciones. Básicamente estamos haciendo esto. Estamos justamente en este punto. Y en el secado tiene que llegar justamente a esta zona, donde la humedad ya es del 100%, esta curva, ¿no? Y aquí recién se cumple el secado adiabático. Si suponemos que no existen pérdidas en el secador, ¿no? Entonces, esta línea que dibujamos es representada justamente por cualquier ecuación de estas dos. No importa, porque la segunda dio un poco más de precisión, por eso lo hice con esa. Bien, entonces, la temperatura de saturación o también temperatura de bulbo húmedo, siempre y cuando sea el aire y el agua, me saldría igual a 35,85 grados. Entonces, esa temperatura justamente es donde va a ocurrir el secado. Bien, entonces sería el inciso A. Vamos a remarcar. Medio chueco, ya, así. Listo. Inciso B. Tendré que hacer un balance de materia. En otras palabras. A ver. Entonces, haremos un balance de materia respecto a quién ahora. A la sustancia que se está evaporando, el agua. Entonces, vamos a calcular con esto la masa evaporada de agua, que va a ser el flujo másico del sólido seco, 2 kilogramos de sólido seco sobre hora, por las diferencias de humedades, ¿no? Absolutas. En este caso, nos dice que entra con una temperatura 1 de 34 grados y con una humedad en base seca del 25%. La humedad es 0,25. Aquí nos dice que sale con una humedad de 2%, entonces 0,02. Siempre y cuando sea humedad en base seca, en base húmeda es diferente. Ya. Entonces, esto por la diferencia entre las dos humedades. Humedad 1 menos la humedad 2. Kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Justamente van a coincidir las unidades. Bien, entonces el agua evaporada va a ser, justamente ingresa una tonelada que equivale a 1000 kilogramos por hora por 0,25, lo que entra, menos 0,02, lo que sale. ¿Y esto cuánto daría? 230 kilogramos de agua sobre hora. Ese es el flujo que se evapora. Bien, luego podemos proceder a un balance de energía, donde tenemos que saber cuánto calor dio el aire para que se evapore esta cantidad de agua. Entonces, aquí me olvidó un dato. Aquí faltaba justamente el CP del sólido seco, que es 0,21 kilocalorías, kilogramos de sólido seco por grado centígrado. Entonces aquí, a ver, podemos tomar el calor que se adicionó al sólido seco y el calor de evaporación, ¿no? Porque justamente en este caso se ve que entra 34
pero sale a 38, entonces aumenta la temperatura del sólido seco y se ha evaporado el agua. Entonces hay dos tipos de calores. Para el sólido seco simplemente va a ser la masa o flujo másico del sólido seco por su Cp por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y para el calor de vaporización simplemente es el flujo de evaporación del agua por la entalpía de evaporación. Ya. Entonces, a ver, esto nombraremos el calor 1, flujo de calor 1 y el flujo de calor 2. Flujo de calor 1, empezaremos los datos. Eran 1000 kilogramos de sólido seco por hora, es lo que entra. El Cp es 0.21 kilocalorías, kilogramos de sólido seco por grado centígrado por la temperatura 2 es de 38 y la inicial de 34. ¿Y esto cuánto sale? Saldría 840 kilocalorías. Luego, para el calor de evaporación, sería 1000 kilogramos hora por la entalpía de vaporización, que es 597,2, 374,4. Tenemos que tomar justamente a la temperatura de bulbo C húmedo, que sería 35,85, porque es ahí donde ocurre la evaporación del agua. Y esto tendría que estar expresado en kilocalorías sobre kilogramos de agua. Que era sobre hora. Y ¿cuánto da? 1000 por 597,2 por 374,4 menos 35,85 sobre 374,4 elevado a 0,38. No, perdón. No es este sería el flujo de agua. 230. Si no estaba tomando del sólido seco y no tiene diferencia, ¿no? Con las unidades. Ya 1322,01,6 kilogramos, kilocalorías hora. Listo. Ese es todo el calor que se dio justamente el aire para calentar el sólido seco y el agua. Entonces lo sumamos. Calor aportado por el aire va a ser el flujo de calor 1 más el flujo de calor 2. Entonces, si sumamos justamente estos dos calores, sería 30, 13, 30, 41,6 kilocalorías hora. Muy bien, entonces de aquí también podemos partir. Este calor aportado del aire también puede ser igual. Lo representamos como Q del aire es igual al flujo másico del aire seco, que debe estar en kilogramos de B por hora por el Cp húmedo, que va a estar en kilocalorías, kilogramos de B por grado centígrado, por la temperatura final con la temperatura
con la que entró al secado. Y nos va a dar las mismas unidades que calculamos, ¿no? Ahora este CP sería el CP promedio entre las dos temperaturas. Entonces, el CP a temperatura de entrada es igual a 0,24 más 0,46 por la humedad absoluta de entrada, que es 0,01397. Luego el CP a la temperatura final del secador más 0,46 por Y3. Esto nos faltaría. Como se ve, tendría que ser justamente aquí, ¿no? En ese punto el diagrama psicométrico. Pero ahorita como estamos haciendo con ecuaciones, y lo hallaremos, a ver. Y3 simplemente va a ser 18 sobre 29 por la presión a la temperatura de salida de 38. Solo que nos faltaría la humedad. Entonces, lo malo de a veces el secador es que existen, no sé si vieron eso con el ingeniero, 3 zonas. Y esas 3 zonas representan que las condiciones del aire ya no son constantes como en el secado discontinuo, sino que en la zona 1 empieza a calentarse el aire. Solo que es un calentamiento un poco extraño y recién va a llegar a la temperatura para secar. Mejor dicho, el sólido es el que se calienta, el sólido seco. Y recién aquí en este punto, cuando llega a la zona 2, es la temperatura de bulbo húmedo, donde ocurre aquí la evaporación de agua. Y aquí otra vez ocurre eh, una diferencia con las temperaturas. Esas 3 zonas existen. Por lo general, para los ejercicios, siempre nos referimos a la zona 2. En este caso, por eso también decía, supóngase que la superficie de la arena está siempre mojada. Y debido a eso, podemos considerar justamente de que la temperatura de bulbo húmedo se va a mantener constante en todo el tramo del secado, por lo tanto, predomina la zona 2. Tal vez esto lo vieron con ingeniero, un poco más con calma. Por lo general, siempre entra con zona 2. Si entrara a las 3 zonas, sería muy largo el ejercicio y no me tenía, por suerte. Entonces, aquí ocurre un poco de la zona 3, donde existe un cambio de temperaturas y justamente, como ven aquí, la temperatura es de 36 aproximadamente, donde ocurre el secado. Y después esto puede subir un poco aquí. Y aquí va a ser 38, la temperatura del aire de salida. ¿No? Lo bueno es que, ¿qué es lo que vemos aquí en el gráfico? Ay, perdón. Ya, creo que le he borrado. Que se está manteniendo la misma línea adiabática. Esta línea, esta ecuación. Entonces, aquí puedo trabajar con la temperatura de 36, con aquí la de 38, aquí la humedad de bulbo de adiabática que calculamos
con la temperatura de 36 y la humedad del 100%. Y este sería la humedad de salida del secador. Por suerte son 2 grados, así que no va a afectar mucho. Que a ver cuánto sale si trabajamos con la temperatura de 35,85 y una humedad del 100%. Esto nos sale una humedad de, a ver, un poquito aquí ya lo tengo para programar, 35,85 y 100%. Esto me sale 0,038. No, es lógico, ¿no? Porque tiene que aumentar la humedad. Es lo que ha cedido el agua, el sólido seco, al aire. Entonces prácticamente podemos trabajar igual con esta humedad, porque son ligeramente unos pequeños grados, ¿ok? Pero lo correcto es hacerlo con la línea adiabática. Entonces, dejaremos con esta humedad. A ver, el primero, ¿cuánto sale? 13,97. 0,2464, ¿no? Kilocalorías, kilogramos de aire seco por grado centígrado. El segundo, 0,2576. Y justamente el promedio también va a eliminar ese error de los 2 grados. Entonces, con estos dos calculamos un promedio. Y nos sale 0,252 kilocalorías sobre gramos del aire seco por grado centígrado. Entonces, con eso vamos a trabajar. Entonces, reemplazaremos todo en esta ecuación. Nos tendría 1330,41,6 kilocalorías sobre hora. Esto es igual a flujo de aire seco. Esto va a ser nuestra incógnita. Por hora por el CP promedio entre las dos temperaturas. Por la temperatura de entrada. Perdón, sería así para que coincidan los signos. Si no, nos daría negativo, ¿no? Temperatura de entrada 90 menos la de salida. ¿Cuánto era? 38. Igual colocaré las unidades para que nos guiemos. Aquí se va kilogramos de B, grados centígrados, y nos quedan las mismas unidades, ¿no? Que el calor que cede el aire al sólido seco, o al sólido húmedo, mejor dicho. Entonces el flujo de aire seco que ingresa, ¿cuánto es? No, 10.152,75 kilogramos de aire seco sobre hora. Listo. Y ahora simplemente para calcular el volumen de aire que se toma por segundo del exterior,
Simplemente tomamos el volumen específico de la entrada del secador, que sería 1 sobre el peso molecular del aire, más la humedad de entrada, que calculamos que era 0,01397 sobre el peso molecular del agua. Todo esto multiplicado por la constante R, 0,082, por la temperatura de entrada, que sería de, ¿cuánto era? 90. Es 90, pero siempre en grados Kelvin, más 273. No, pero aquí me pide justamente una condición. Me dice que se toma por segundo del exterior. Lo bueno es que esta masa es constante en todos los tramos, porque es del aire seco. El aire, como es un gas, no se va a condensar, ni no se va a evaporar, ¿no ve? Va a estar este gas constante en todo el tramo, ya sea antes del precalentador hasta el final del secado. Entonces, aquí tenemos que corregir la temperatura, que sería de 21. Y la humedad está bien. Es la humedad, han visto que no cambia, ¿no? En el precalentador. Es la misma que ingresa al secado que al inicio del precalentador. Entonces, esto sería sobre 1 atmósfera. Y ya no lo puse las unidades, pero se comprueba, ¿no? Tantos ejercicios de modificación que hicimos, nos tendría que dar esto en metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Ven, justamente se complementaba con el primer parcial, el secado. Por eso era importante aprender la modificación. Esto tendría 0,85 metros cúbicos sobre kilogramos de B. Y listo, ya tenemos la respuesta, ¿no? A la temperatura de 21 grados, el flujo volumétrico de entrada va a ser igual al flujo de aire seco por su volumen específico. Por 0,85. Igual cancelamos unidades. Y nos sale justamente este flujo volumétrico. Son 1600. Pero por segundo creo que era, ¿no? Entonces transformemos las horas en segundos. Una hora, ¿cuánto tiene? 3600 segundos. Y nos sale un resultado extenso. Sale 2,397 metros cúbicos sobre segundo. Listo, es el inciso B. Cito, ¿no? Solo que es un poco recordar, más que todo balances y el primer parcial de modificación. Ya. A ver, un poquito más. Quiero que revisen bien. Tal vez que entró en mi examen, me acuerdo. Ahí en su libro del INGE, creo que es el ejercicio. Les voy a buscar un momentito. Sí, es el ejercicio 6 de la página 108 de su libro del INGE. Es igual, les pide el espesor de la carga de la bandeja. Solo que el INGE van a ver que lo hace bien distinto.
toma el espesor de todas las bandejas. Y esa es la respuesta. Y justamente en ese examen había que tomar ese espesor de todas las bandejas, a pesar de que dice el espesor del material en cada bandeja. ¿Ok? Entonces, eh, para que no les ponga mal el Inge, traten de hacerlo como él lo hace. Pero a veces va a ser esto bien raro. O sea, digamos, tu, tu área de secado es de 1 metro cuadrado y justamente el espesor sale 3,52 metros. Así tendría que ser tu bandeja. Pero está mal, ¿no? Porque no puede ser como una torre. Pero sí es su método del Inge. Solo creo que el Inge olvida dividirlo entre el número de bandejas. Por eso sale este resultado. Entonces revísenlo ese ejercicio, el 6 de la página 108 de su libro. Entonces meta ese. Ya. A ver, pero este es similar. ¿Qué nos dice? Nos dice que la producción diaria de un secadero es de 1000 kilogramos por día, que equivale a 24 horas, empleando en cada ciclo 5 horas y 1 hora para la carga y descarga del material. Estas 5 horas son las horas por caso de secado. Y el sólido a secar está constituido por una torta filtrante que se coloca en bandejas de 1 metro por 1 metro. Entra en el, entra en el secadero con humedad del 42% y sale con humedad del 10%. El secado se efectúa en condiciones constantes con aire a 70 y temperatura húmeda a 40, a la velocidad máxima de 6.500 kilogramos sobre metro cuadrado hora. En estas condiciones de secado, la humedad crítica es del 18% y la de equilibrio 2%, referidas todas las humedades sobre base húmeda. La velocidad de secado para el periodo anticrítico viene dada por la siguiente expresión. Estando NA, que es la velocidad, ¿no?, de secado, en kilogramos sobre metro cuadrado hora. El G, que es el flujo másico del aire, es kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Y T, que es la temperatura de secado, sería la temperatura en grados centígrados. Y también nos dan la densidad del sólido. Nos piden calcular el espesor de cada material en cada bandeja y el número necesario de bandejas. Bien, entonces, en este caso, a ver, copiaremos los datos. Me dicen básicamente que tiene una producción de un secadero. Entonces, esa va a ser la salida, ¿no?, del secador. Entonces, esta salida sería 1000 kilogramos del sólido húmedo sobre un día, de los cuales un día eh, equivale a 24 horas, de las cuales 5 horas es para el secado y 1 hora es para la carga y descarga del material. Entonces, el tiempo total empleado es de 6 horas. 24 dividido entre 6, ¿cuánto da? 4, ¿no? Entonces se realiza 4 veces la operación. Ya. Luego nos dicen que el sólido se coloca en bandejas que tiene 1 metro por 1 metro. En otras palabras, el área de secado, o el área S, lo pondremos, es 1 metro por 1 metro, que sería igual a 1 metro cuadrado. Y entra al secadero con humedad del 42% y sale con una humedad del 10%. Pero aquí hay que tener cuidado, justamente en el párrafo final nos dicen que todas las humedades están sobre base húmeda.
¿Ok? Entonces, no es directamente colocar la humedad inicial 0,42, sino hay que hacer una conversión, bueno, una operación, mejor dicho. Entonces, para el sólido, la humedad 1 va a ser igual a, el 42% se refiere a que 42 kilogramos de agua entre, de los 100, si le llaman los 42, eso van a ser los kilogramos de sólido seco. Y decimos tener la humedad. Ok, entonces esa operación hay que realizarlo cuando dicen que es base húmeda. Y nos sale 624 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Lo mismo para la humedad final, era del 10%, 10 kilogramos de agua se tiene en 100 kilogramos del sólido húmedo, pero si eliminamos los 10 kilogramos, van a ser kilogramos de sólido seco. Y eso saldría 0,90, ¿no? Kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Bien. Por suerte aquí el secado se realiza en condiciones constantes, donde el aire, aquí lo colocaremos, el aire se tiene en las siguientes condiciones, con una temperatura de bulbo bulbo seco de 70 y bulbo húmedo de 40. Ingresa un flujo másico de 6.500 kilogramos sobre metro cuadrado por hora. Una velocidad máxima, ya. Y se sabe que para este secado se tiene la humedad crítica. Entonces, aquí colocaremos la humedad crítica y la humedad de equilibrio. Del 18% y 2%. Entonces, como todo está en base húmeda, está aquí 18 kilogramos de agua se tiene en 100 kilogramos de agua más el sólido seco, pero eliminando el agua, simplemente nos queda kilogramos de sólido seco. Igual para el otro. Es 2, ¿no? 2 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Listo. ¿Y esto cuántos hay? Entonces, si no les dice nada, van a considerar que es base seca. Pero cuando ya les recalca que es base húmeda, tienen que hacer esta operación. Listo. Ya. Y nos dicen que la velocidad de secado para el periodo arte crítico se representa con esta ecuación. Entonces, esta ecuación va a representar la velocidad de secado máxima, ¿no? Que es en el periodo anticrítico, lo máximo que podemos secar. Entonces, a ver, lo copiaremos. Era igual, esto igual a 30 más 0,15 por la temperatura de secado, que tiene que estar en grados centígrados, por el flujo de aire o la velocidad máxima de aire, que tiene que ser en kilogramos sobre metro cuadrado, pero en este caso por segundo, elevado a 0,81, y la diferencia de las dos humedades, que nos va a dar en kilogramos de agua sobre kilogramos de B. Y las unidades para esta ecuación nos tendría que dar en kilogramos de agua sobre metro cuadrado por hora, la velocidad de secado.
Ya. A ver. A ver qué podemos hacer. Podemos partir de la velocidad, la definición. La definición de velocidad secada es igual a menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por diferencial de las humedades del sólido seco sobre diferencial de tiempo. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, hicimos para dos periodos. Primero para el periodo antecrítico, que nos dice que la velocidad de secado es la velocidad máxima del secado que es constante. Entonces, si despejamos en base al tiempo, y nos ponemos a integrar desde 0 hasta la temperatura 1, pero hasta un tiempo 1, y desde la humedad inicial del sólido húmedo hasta la humedad crítica, ¿no? Hasta ahí se cumple el periodo antecrítico. Entonces, este tiempo nos va a dar igual a, justamente todo esto va a ser constante y va a salir fuera de integrar. Entonces, la ecuación queda masa del sólido seco, área de secado por la velocidad máxima de secado. Y la integral, como hay un signo negativo, va a ser humedad inicial menos la humedad crítica. Listo. Pero después de que llegue a la humedad crítica, va a llegar luego al periodo postcrítico. Aquí justamente se cumple que la humedad, perdón, la velocidad de secado ya no es constante. Él sabía dos pasos. Uno era con, nos tienen que dar una tabla de datos o nos tienen que dar una relación de la velocidad de flujo de secado en el periodo postcrítico. En el caso de que no les den o no les digan nada, se toma un aproximado, ¿ok? El aproximado, o bueno, un valor en una ecuación empírica, podemos decirlo, es la siguiente. Se dice que en el tiempo para el periodo postcrítico, así lo pondremos, antecrítico, ya, es igual a la masa del sólido seco por el área de secado por la diferencia de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio sobre el flujo, la velocidad máxima de secado, pero multiplicado por el neperiano de la humedad crítica menos la humedad de equilibrio sobre la humedad final menos la humedad de equilibrio. Listo. En caso de que no les den nada, no nos daban, ¿no? No nos decían que era lineal, no nos daban datos de tablas, entonces tomamos justamente esta ecuación. Entonces traten de memorizar esta ecuación, es importante por si entran en el examen. Y justamente con esto también trabaja el ingeniero, si ven en su libro. Ya. Entonces, básicamente el tiempo de secado va a ser el tiempo antecrítico más el tiempo postcrítico. Entonces podemos aquí factorizar la masa de secado, el área de secado y la velocidad máxima de secado. Esto por un paréntesis, un corchete mejor. Entonces, humedad inicial menos la humedad crítica más humedad crítica menos
humedad de equilibrio por el neperiano de humedad crítica menos humedad de equilibrio sobre humedad final menos la humedad de equilibrio. Listo. Entonces esta ecuación nos va a servir justamente para relacionar el tiempo, la masa de secado y el área de secado. A ver, podemos partir con un tiempo de secado de 5 horas, que es lo que se toma para hacer por lo menos un ciclo, ¿no ve? Entonces, partiendo de ese tiempo, podemos decir que, como hemos visto, son 4 veces se realiza esa operación al día. Entonces, en un día, ¿cuánto es el tiempo de secado verdadero? Ya que 1 hora es la carga y descarga, sería entonces 4 por 5. Entonces, 20 horas en sí es el tiempo total de secado en el día. Y las otras 4 es la descarga y descarga del material. Entonces, de las 20 horas de secado, se tiene un flujo de 1000 kilogramos del sólido húmedo. Listo. Esto lo multiplicamos luego por la humedad final, pero en base húmeda, ya que esto es el sólido húmedo. Ya, entonces nos dice que de 100 kilogramos de sólido húmedo, solo 90 kilogramos es del sólido seco, ¿no ve? Esto es la final, ya que 10 kilogramos es el agua. Lo que se tiene al final del proceso es el producto. Listo. Entonces esto, simplificamos las unidades. Esto no se olviden, es de la humedad en base húmeda, voy a colocar aquí, del final, del producto. 10% se tiene de agua. Ya. ¿Esto cuánto sale? 225 kilogramos de sólido seco. Bien. Entonces, ya tendremos el tiempo de secado, la masa del sólido seco, nos faltaría la velocidad de secado máxima. Por eso también nos dan esa ecuación, ¿no? Pero ya simplemente es reemplazar datos. Entonces, reemplazaremos 30 más 0.15 por el tiempo de secado. Ahora, ¿cuál sería ese tiempo? Justamente lo que se llega en la temperatura en base húmeda, que es el 100% de humedad. Entonces va a ser por 40 grados centígrados por el flujo de aire que entra, que es de 6.500 kilogramos metro cuadrado hora, pero la ecuación dice que tiene que estar en segundos, tienes que dividirlo sobre 3.600. Entonces, 6.500 kilogramos sobre 1 metro por 1 hora es 3.600 segundos. Y esto va a estar elevado a 0,81 por la humedad. En este caso no nos indica el ejercicio, pero se va a suponer que es la humedad de bulbo húmedo, porque ahí es donde justamente ocurre, ¿no ve? Una transferencia de masa por una diferencia de concentraciones. Entonces, en la humedad, hay que calcular las dos humedades. A ver, para una temperatura de 40, ¿cuánto equivale? Conociendo que su humedad es relativa es del 100%, la humedad absoluta, ¿cuánto sería? A ver, aquí ya lo tengo.
lo voy a reemplazar. Me tendría que dar 0,0486 kilogramos de agua sobre kilogramos de B. Y luego para la otra humedad, que corresponde a la temperatura de 70 con una temperatura de bulbo húmedo de 40, eso es lo que entra. Bueno, es lo que se tiene en el seno del aire. ¿Cuánto sería la humedad? Esto saben, ¿no? Esto sí ya pueden aplicar esta ecuación. Con la teoría del bulbo húmedo, 0,22, la temperatura menos la temperatura de bulbo húmedo. ¿Ok? Esto va a estar en función de la temperatura de bulbo húmedo y necesitan despejar este valor. A ver, a mí le voy a calcular igual. Eh, Eso ya está reemplazado. 70-40 saldría 0,01397. 67, mejor dicho. Ya. Ah, no, perdón. Este sería. Simplificamos 70. Sí. Ya, bien. Entonces lo reemplazamos aquí. ¿Y cuánto nos daría la velocidad de secado máxima en este caso? A ver, voy a calcular. Cero coma 81 por. Me sale 0,6739 kilogramos de agua sobre metro cuadrado por hora. Esto es lo que nos dice que tendría que ser las unidades para esa ecuación empírica. Bien, entonces ya tenemos todos los datos. Reemplazaremos. Entonces, 5 horas de secado es igual a la masa de sodio seco, que nos salió 225 kilogramos sobre, en este caso, vamos a colocar el área de secado. Van a ver que no va a salir un metro cuadrado, porque esto era por una bandeja. Pero el ejercicio no nos dice que es una bandeja. Nos dicen que se colocan en bandejas. Estos son varias para colocar eh, toda esta cantidad de sólido húmedo. Entonces, podemos colocar un área total de secado. Aquí ya por la velocidad. eh, Máxima. Y ya, todo esto multiplicado por toda la relación de humedades. Humedad 1. ¿Cuánto era? 0,724. Humedad crítica. 0,2195. Listo. Es para el periodo anticrítico. Para el postcrítico, 0,2195 menos la de equilibrio, 0,0204. 204 por el neperiano de las dos relaciones de humedades. Es el crítico, 2195 menos el del equilibrio. Finalmente es la humedad final menos la de equilibrio. ¿Pero cuánto era la final? 0,90. Listo. De aquí despejamos el área total de secada. ¿Y esto cuánto da?
ver, voy a calcular ahorita. Más 0,2195 menos 0,024, 204 por el neperiano, 95 menos 0,0204, 0,90 menos 0,0204. 13,93. Me dicen si está bien. Creo que sí. Ya. 94 metros cuadrados. Entonces, inciso B, podemos calcular el número de bandejas si dividimos el área total de secado sobre el área de secado de una bandeja. 13,94 metros cuadrados sobre 1 metro cuadrado. Entonces, prácticamente se necesita 14 bandejas. Luego, el espesor. Por algo también nos daban la densidad del secado, del sólido seco. Entonces, vamos a calcular el volumen del sólido seco. Este va a ser igual a esto multiplicado dividido entre la densidad. 150 kilogramos de sólido seco. Se simplifica. ¿Y cuánto saldría el volumen? 0,346 metros cúbicos, ¿no? Entonces, el espesor tendría que ser el volumen de sólido seco sobre el área total de secado. Metros cúbicos sobre 13,95. ¿Y cuánto sale el espesor? Cero coma cero 02 482 metros. En centímetros, 2,5, ¿no? Centímetros. Listo. Ese sería el ejercicio para calcular el número de bandejas y el espesor. Bien, no sé si tienen una pregunta, chicos, hasta este punto. Sí, una consulta. Sí, Más arribita del ejercicio, ¿podría ir más arribita? Aquí, más abajo. Hay 10 kilogramos de agua. ¿Por qué lo he puesto ahí? 10 kilogramos de agua en base húmeda. Eso no entendí muy bien. ahí ya. En esta parte, como nos dice, ¿no? Aquí, entra y sale con una humedad del 10%, pero esta humedad la tiene que tomar en base húmeda, porque dice que todas están referidas en base húmeda. Cuando te dice en base húmeda, justamente quiere decir que es la masa del agua sobre la masa del agua, pero más la masa del sólido seco. Entonces, en base húmeda. Entonces, es como decir que hay 10 kilogramos de agua sobre
100 kilogramos de agua más el sólido seco. Si restas 100 menos 10, sería 90 kilogramos de sólido seco. Ahí en 100 kilogramos de agua más sólido seco. O sea, es lo restante, ¿no? De estos 100 kilogramos, 10 es agua y 90 es del sólido seco. Lo he hecho en tanto por ciento. Aquí. Si no, directamente puedes hacerlo por 0.9 también. No sé si se entiende mejor. Sí, Oxy, gracias. Ya. Ya ven, chicos, si no hay más preguntas, entonces esto lo voy a subir al Classroom y nos veríamos entonces el siguiente lunes porque ya sería casi todo desecado. No hay más ejercicios que veo que puede preguntar el Inge. Y nos veríamos para el siguiente lunes, avanzaríamos a absorción, que es un poquito más sencillo. ¿Ya? Oxy, una consulta. Perdón. Sí, sí. ¿No va a haber practicar para este segundo parcial o cómo va a calificar la nota para este Sí, segundo? sí. Le voy a hacer una plática va a ser corta, ¿ok? La práctica. Va a ser para que saquen buena nota, tampoco debe ser algo tan difícil. Les voy a mandar un formulario y le van a subir las respuestas en- con incisos va a estar y un justificativo en PDF. Ya. Entonces, chicos, creo que ya no tengo mucha batería. Nos veríamos entonces el siguiente lunes. Enseguida me voy a tratar de subir la práctica, pero va a ser corto. ¿Ok? Ya. Entonces, hasta luego, chicos, que les vaya bien.